Por otro lado, ¿por qué no llegó Martial a Pumas? Sarancho revela la verdad. En entrevista con David Faitelson para TUDN, Sarancho reveló la versión de Pumas acerca de lo que sucedió con Anthony Martial. Previo a decidirse por los Rayados de Monterrey, el director de estrategia deportiva de los Universitarios indicó que todo estaba arreglado con Martial, pero en un sorpresivo movimiento, Rayados les terminó ganando el fichaje. Revelan que Pumas tenía acuerdo con Anthony Martial, pero ¿por qué se cayó la negociación? Comenzamos con ese tema de Anthony desde hace semanas. Entramos en negociaciones con su club, nos permitieron hablar con el AEK de Atenas, tuvimos un par de Zooms, llamadas, labrando una operación, llegamos a un principio de acuerdo, fue una promesa formal, por escrito, estábamos preparando todo y así como te enteraste tú, en silencio incómodo, llegas a ese punto donde tienes el principio de acuerdo, vino este silencio y ¡pum!, vino el anuncio para Monterrey. Nos enteramos igual como todo el mundo, explicó Sarancho. Antonio Sarancho opta por darle la vuelta a la página. Al final, Sarancho quiso cambiar el tema de lo que pasó con Anthony Martial y su negociación caída con los auriazules, indicando que a él solo le corresponde hablar del lado de Pumas. Podemos hablar como Pumas, hablé de lo que hicimos como Pumas en 2025. Ya pasó mucho tiempo, deciden los jugadores, eso está claro. Nosotros nos queda simplemente aceptarlo, después obviamente habría que preguntar cómo es el proceso. Antonio Sarancho también explicó que estaban conversando con Héctor Lara, director deportivo de los Rayados. Todo después de lo que ocurrió, aunque decidió no revelar detalles. Tuve una conversación con Héctor, no puedo develar lo que hablé con Héctor, no sería ético. Lo que pasó en el otro lado sería preguntar en la otra ventanilla. Yo puedo decir cómo actúa Pumas. Finalmente, traiciona los colores. Canterano de Pumas apuntaría a ser directivo del América. Giro inesperado en la carrera profesional de Luis Fuentes tras su retiro de las canchas del fútbol mexicano. El canterano de los Pumas de la UNAM, quien se retiró con la camiseta del acérrimo rival, el Club América, ahora tendrá una nueva aventura en el nido, ser directivo del equipo femenil. Diversas fuentes señalan que el ex lateral de Universidad Nacional trabajaría junto a Claudia Carrión en la directiva azul crema, pero lo haría en el área de gestión deportiva. Con ello, el campeón de las Águilas en 2024 tomaría parte de las riendas del equipo y podría participar en la elección de futbolistas, acompañar a Ángel Villacampa en su proceso como director técnico y, en caso de dar un mal momento, poder definir la estadía tanto de jugadoras como cuerpo técnico. Los internautas se mostraron contentos con la posible decisión de la incorporación de Fuentes al América femenil y pidiendo que tenga mano dura en su gestión. Varios aficionados azulcremas exigieron la salida de Ángel Villacampa tras la derrota ante Chivas femenil el fin de semana pasado y también reiteraron que tienen que haber alguien que le exija a la directiva Claudia Carrión resultados tras su toma de decisiones como las altas y bajas del club azulcrema. Finalmente se espera que en las próximas horas se haga oficial la incorporación del también monarca de los Pumas 2009 y 2011 al equipo americanista y empiece en una nueva era del nido femenil. Gonzalo Pineda arremete contra Pumas por extranjeros, era una aberración. Los Pumas de la UNAM anunciaron un par de bombazos para el torneo Apertura 2025. Aaron Ramsey y Keylor Navas, quienes se unieron a la figura panameña Adalberto Carrasquilla y al colombiano Álvaro Angulo. Para un sector de los aficionados universitarios, estas contrataciones eliminan plazas para los jugadores de cantera. Sin embargo, hay quienes están a favor de incluir a futbolistas de gran talla de todas las partes del mundo. Entre quienes han opinado a favor se encuentran Gonzalo Pineda, quien manifestó que así quiere ver siempre a Pumas. El ex auxiliar del técnico del Seattle Sounders fue surgido de la cantera del Club Universidad con gran paso con el uniforme azul y oro. El Gonzo pide, además de respaldo total para Efraín Juárez, más oportunidades para los juveniles auriazules. Su andar en los banquillos de los inicios en la MLS con el Atlanta United, pero en su propia voz jamás se despidió del fútbol mexicano, mucho menos de los Pumas. Para el ex universitario, la aportación de los jugadores extranjeros siempre será un factor fundamental en la Liga MX, a excepción de las exageraciones y en las malas contrataciones foráneas. El Gonzo recordó un partido que vio de los Pumas, con una plantilla plagada de futbolistas extranjeros, situación que calificó como una aberración. Recuerdo que estando en Estados Unidos veía partidos donde había 10 extranjeros iniciando para Pumas, y era una aberración para mí, era algo que no debía de ser, lanzó contundente Pineda. Con su experiencia en la MLS, Gonzalo Pineda regresó a México para ser el entrenador de los Zorros del Atlas con saldo negativo, el cual le costó el puesto. Sin embargo, había referencia en la cantidad de extranjeros en un equipo.
Si me dijeran que con 10 extranjeros garantizadas ganabas, pues tampoco se gana nada. Entonces yo prefiero darle oportunidad a jóvenes, reducir a 5 extranjeros de mejor nivel que sean columna vertebral y después que los chavos le den, agregó. Conoce la terapia que ayudó a JJ Macías a superar su lesión de rodilla. JJ Macías ha atravesado una etapa difícil en su carrera debido a las constantes lesiones que lo alejaron de las canchas por un largo tiempo. Sin embargo, todo indica que el delantero empieza a dejar atrás esos problemas físicos y se encamina hacia una recuperación completa. En su regreso, Macías ha comenzado a mostrar destellos de su calidad, ahora vistiendo la camiseta de los Pumas. Incluso ya logró marcar un par de goles con el conjunto universitario, una señal positiva de que poco a poco recupera la confianza y el nivel que lo llevó a ser considerado una de las promesas más importantes en la Liga MX. El propio jugador ha revelado que uno de los factores clave en su proceso de rehabilitación fue la morfopsicología, una técnica que asegura le ayudó a superar los obstáculos físicos y mentales derivados de sus lesiones. De acuerdo con Adriana González, docente de la UNAM, la morfopsicología es una disciplina que analiza la relación entre los rasgos físicos y la personalidad, el carácter o el desarrollo emocional de una persona. Aunque no cuenta con una base científica sólida, esta práctica interpreta la fisionomía con el objetivo de comprender aspectos como las actitudes, las habilidades y la manera en la que un individuo enfrenta los distintos desafíos de la vida. Entre los elementos que estudia se encuentran las facciones del rostro para inferir rasgos de personalidad, las características fisiológicas que permiten identificar capacidades, actitudes y temperamento, así como el potencial de la persona y los posibles conflictos o comportamientos que podrían requerir la mejora. De esta forma, la psicología busca ofrecer una visión integral del individuo a partir de su apariencia. El primer episodio lo protagonizó Luis Ángel Malagón, portero del América, quien durante el calentamiento previo respondió a los comentarios de los seguidores de Pumas en el estadio con un gesto polémico. El guardameta se llevó la mano a la nariz en la señal de que olían feo, acción que fue grabada por una aficionada y difundida en redes sociales. La actitud de Malagón dividió opiniones, pues mientras algunos seguidores americanistas lo tomaron como parte del ambiente del clásico, la afición auriazul reaccionó con críticas hacia la provocación. El video alcanzó miles de reproducciones en pocas horas. Otro de los protagonistas fue Alain Saint-Maximin. El atacante francés respondió a un video publicado por la cuenta Yalbe Rebel 12, donde se mostraba una barrida de Pablo Benevendo sobre él. Lejos de quedarse callado, Saint-Maximin contestó compartiendo la jugada de el autogol que provocó y escribió el mensaje: Pumas marcó un gol para Maximin. La publicación del francés también generó debate, con comentarios de sus aficionados auriazules que celebraron su respuesta y seguidores universitarios que consideraron una burla innecesaria. La rivalidad se trasladó hacia las plataformas digitales, donde ambos bandos defendieron a sus jugadores. Con detalle adicional, durante la ceremonia protocolaria previa al encuentro, únicamente los porteros Keylor Navas de Pumas y Luis Ángel Malagón del América se saludaron. Este gesto resaltó en medio de la tensión evidente que marcó el inicio del clásico capitalino, que se descantó para el cuadro azul crema. Finalmente, Efraín Juárez expulsado en el clásico capitalino. ¿Cuántos partidos podría perderse? La expulsión de Efraín Juárez en el clásico capitalino contra América generó incertidumbre sobre la sanción que podría recibir el estratega universitario. El técnico de Pumas se fue antes de tiempo a los vestuarios tras un intercambio de palabras con el árbitro central César Arturo Ramos Palazuelos en medio de un ambiente de tensión que marcó el duelo disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes. El momento de la expulsión se dio cuando el silbante señaló una falta a favor de las Águilas. Juárez reclamó la decisión y, de acuerdo con las imágenes captadas por la transmisión, habría lanzado un insulto hacia el árbitro, aunque no se ha confirmado oficialmente la frase. Versiones señalan que el técnico expresó un chingas a tú a Ramos Palazuelos, lo que explicaría la reacción inmediata del colegialo al mostrarle la tarjeta roja. Pero ¿cuántos partidos serán suspendido Efraín Juárez? Esto es lo que dice el reglamento. De acuerdo al reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol, será expulsado el integrante del cuerpo técnico que cometa cualquiera de las siguientes infracciones. C. Emplear lenguaje oral o corporal ofensivo, grosero u obsceno y o gestos de la misma naturaleza. D. Faltar al respeto a los oficiales del partido. E. Insultar soezmente a los oficiales del partido. Y las infracciones que se refiere al inciso C y D serán sancionadas con 1 o 2 partidos de suspensión.
y una multa de 23 a 24 UMAS entre 2.497 y 2.714 pesos. La infracción que se refiere el inciso E será sancionada con 2 a 3 partidos y multa de 18 a 450 UMAS, desde 1.954 hasta 48.856 pesos. En este caso, si la comisión disciplinaria considera que existió un insulto soez hacia el árbitro, Juárez podría ser sancionado con una suspensión de entre 2 y 3 partidos, además de la respectiva multa económica. Si se determina que únicamente incurrió en faltas al respeto o gestos ofensivos, la sanción se reducirá a 1 o 2 encuentros de castigo. Todo depende de cómo lo haya reportado en la cédula el árbitro, el propio Ramos Palazuelos. Justamente en ese sentido, al parecer Efraín Juárez ya tendría reemplazo en el conjunto de Universidad Nacional. Los encargados de ver todo el asunto, el director deportivo, el presidente, ya se estarían hartando de su actitud, de sus promesas con el equipo tras su expulsión infantil ante el conjunto del América, y luego de la derrota estarían planeando ferozmente pues darlo de baja del conjunto universitario. Ya ni siquiera le hablaron, algunas versiones aseguraron que ya ni siquiera quisieron platicar con él al final del encuentro después de su expulsión. América, a pesar de que ganó con un penal mal marcado, también no era falta, aún así lo sancionaron. Ni siquiera el VAR pudo intervenir, pero bueno, al final no sabemos qué es lo que pasará con este director técnico, así que estaremos atentos a lo que sucederá. Por otro lado, captan gesto de desprecio de Guillermo Martínez a JJ. La delantera de Pumas ha sido un tema aparte en la planeación deportiva de este semestre en el Pedregal, pues aunque se hicieron esfuerzos importantes para fichar a un ofensivo internacional a la altura de las expectativas del club, esto no se logró, y ahora Universidad afronta el Apertura 2025 con un Guillermo Martínez que no pasa por su mejor momento y un José Juan Macías que saliendo de la etapa más difícil de su carrera. Goles con confianza para los delanteros, y a pesar de marcar un doblete en la jornada anterior ante Mazatlán, está claro que Martínez no atraviesa un buen momento en Pumas. La afición comienza a reclamar su falta de contundencia frente al arco, y por si fuera poco, la competencia que le trajeron Macías empieza a pesar dentro del campo, algo que parecía no caer bien en el nuevo universitario. Guillermo Martínez sigue siendo el titular de Pumas, sin embargo, anotar desde una jugada que no sea a balón parado o un remate franco sin portero se ha vuelto una odisea. Este sábado ante Tigres, nuevamente el 9 auriazul tuvo que salir de cambio sin hacer daño al arco rival, y otra vez escuchó el reclamo de la parcialidad universitaria. En su lugar entró Macías, quien poco a poco comienza a mostrar cosas interesantes tras meses fuera de las canchas. Para colmo, a los pocos minutos logró culminar una jugada colectiva con un gol en un gran control dentro del área, marcando el tanto que daba la victoria parcial a Pumas y su primer gol en CU. Todos sus compañeros lo abrazaron y felicitaron, excepto uno. Si bien Macías ya había marcado con Pumas, lo había hecho vía penal y él mismo se reservó el festejo. El sábado fue distinto. El tanto tuvo un sabor especial y por ello sus compañeros lo reconocieron en el esfuerzo. Sin embargo, en una imagen compartida en redes sociales se aprecia que Guillermo Martínez permaneció estoico en su lugar en la banca, un gesto que había pasado desapercibido hasta ahora. Al final, el momento que atraviesa Martínez no es nada sencillo, y más allá de tener un problema con Macías, el delantero auriazul debe enfocarse en su propio rendimiento. De hecho, al concluir el partido volvió a mostrarse cercano al grupo, por lo que dicho episodio parece responder más a la frustración por falta de contundencia que a una ruptura con Macías o con el resto del plantel. Finalmente, José Caicedo es un jugador tan limitado. Próxima salida de Pumas, los Pumas de la UNAM estuvieron cerca de ganar, sin embargo, en los últimos minutos dejó escapar la victoria ante Tigres con un penal. El elemento que provocó la pena máxima con la que los regiomontanos anotaron fue José Caicedo. A través de su cuenta de X, el analista Pepe del Bosque publicó una opinión en la cual se preguntaban el por qué la directiva de los universitarios sigue teniendo la confianza en el defensa colombiano. Es súper bizarro y desesperante que la directiva y el cuerpo técnico de los Pumas tengan también valorado a un futbolista tan limitado como José Luis Caicedo, se lee en el tweet. Por otro lado, el periodista Oscar Mendoza reveló que el cafetalero fue el jugador que más balones perdió en la pasada edición de la Leagues Cup. Cabe recordar que José Luis Caicedo llegó a las filas de los Pumas de la UNAM en el año 2020, luego de terminar su etapa en el cuadro de Barranquilla.
En primera instancia, el sudamericano arribó a Pumas Tabasco y fue hasta el 2021 cuando ascendió al primer equipo, y ya en los últimos días había surgido la novedad de un interés formal y oferta de Internacional de Porto Alegre por el mediocampista, y ante tal escenario Pumas le puso un cierre. Oficialmente se decidió que no se desprendieran del pivote en este mercado, pase lo que pase, y sin importar las propuestas que lleguen a las oficinas de Ciudad Universitaria.